¿Cómo están? Espero que sea así. No sea solo una mera formalidad, porque va a resultar al final que siempre estamos todos bien, ¿no? Bueno, estamos bien con la voluntad de Dios, ¿no? Estamos bien con la voluntad de Dios. Vamos a saludarnos antes de empezar. Nos saludamos, por favor, unos a otros. Poco a poco va llegando el invierno. Menos mal que ahora somos muchos, ¿no? Y nos damos calor unos a otros. Y aquí está, es un buen lugar, un buen lugar. ¿Tienen todos Biblia? ¿Sí? Si alguien no tiene Biblia, podemos prestar gratuitamente para que todos tengan la palabra de Dios en sus manos y en sus corazones. Vale. ¿Ya? Vale, hermanos. Vamos a orar todos juntos preparando nuestro corazón para lo que se va a hacer aquí. No es otra cosa que predicar la palabra de Dios, única y exclusivamente la palabra de Dios. Vale. Entonces, como eso no es cualquier cosa, vamos a pedir a Dios que nos ayude, como siempre Él hace. Vamos a orar juntos. Señor Todopoderoso que vives y reinas, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la obra en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, el justo, moría y entregaba su vida por nosotros, por los injustos. En el Monte Calvario derramaba hasta la última gota preciosa de su sangre. Y en ese momento, Señor, todas nuestras deudas serán saldadas, todos nuestros pecados serán perdonados. Las puertas del cielo se abrían de par en par para que todo aquel que cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree pueda entrar confiadamente al lugar santísimo, para que todo aquel que en Él cree ya no sea condenado. Y así, Señor, tú nos expones en tu palabra tu obra de justicia, tu justicia, no la nuestra. Y no podemos hacer otra cosa, Padre Santo, que maravillarnos de esa justicia. Porque ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? No puede. Pero tú haces esa obra, enviando a tu Hijo, el unigénito, haciéndose semejante a los hombres, toma la cruz y muere en una vida, en un momento doloroso, sufrimiento y sobre todo la ira del Padre siendo derramada sobre el Hijo. Pero es ahí, Señor, donde tu amor brilla con más esplendidez y donde comprendemos el diamante del Evangelio, que Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros éramos los primeros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que día tras día tú vayas forjando nuestros corazones a tu imagen, que vayas forjando nuestras vidas, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dejó el ejemplo de cómo vivir verdaderamente para agradarte. Y sabemos que solo hay una manera, Señor, porque el justo por la fe vivirá. Ayuda para que comprendamos bien no solo las palabras, sino el significado espiritual y entender verdaderamente lo que significan para cada uno de nosotros, Señor. Esta iglesia, que solo es una pequeña parte de toda tu iglesia, Señor, universal, la que compraste con tu sangre. Queremos servirte, Señor, fielmente, pero todavía somos débiles, somos pequeños, somos inconstantes, a veces rebeldes, contumaces. En ocasiones incluso nos volvemos de espalda a ti, Señor. Queremos seguir nuestra propia justicia, nuestro propio camino, nuestros propios gustos y nuestras propias debilidades. Pero sabemos que ese no es el camino correcto, por eso también necesitamos una vida de arrepentimiento día tras día. Porque mientras vivimos encerrados en este cuerpo carnal, somos débiles, pero gracias a ti tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ese Espíritu que gobierna nuestros corazones. Y ese Espíritu del cual nosotros debemos encargar de cuidar, de no entristecer, de no afligir, de no lastimar. No lo podemos perder porque es eterno, tú no lo diste. Pero sí podemos hacerle débil
y si podemos apagarlo. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos y no a debilitarnos con nuestras propias obras. Te queremos pedir, sobre todo la semana que viene, vamos a hacer un seminario bíblico. Nuevamente el Evangelio se va a exponer en este lugar y no sabemos si será el último. Pero las señales todas están cumplidas y el Señor pronto vendrán las nubes del cielo con poder y con gloria. Ayúdanos para que podamos preparar bien este seminario y muchas personas vengan aquí a escuchar nuevamente la palabra de Dios. Porque no hacemos otra cosa. Predicar la palabra de Dios. E intentamos día tras día en nuestras vidas reflejar el amor de Cristo Jesús, que se manifestó y se magnificó en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que sea así. Ayuda al que predica porque es necio, es débil. No se puede predicar con sabiduría humana porque tú la desechas. Ayuda para que el que predique con sabiduría de Dios que viene de lo alto. Y a los que escuchan, que no son pocos, Señor, darles oídos espirituales también, para que no solo escuchen las palabras, sílabas, entonaciones, puntos y comas, sino que escuchen tu voz, audible, perfecta. Esa palabra que es inefable, esa palabra que es inerrante, que es perfecta, y que sabemos que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Ayúdanos para que nos aferremos a ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir en primer lugar a Habacuc. Habacuc, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Está entre los profetas menores, ¿no? Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. Después se vendrán Zacarías, Malaquías y ya el Nuevo Testamento. Habacuc, capítulo 2. ¿Llegan? ¡Ánimo! Si no han llegado ya es tarde, venga. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer juntos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Repetimos, por favor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dejamos aquí el marcapáginas y nos vamos a Romanos capítulo 1, este es más fácil. Romanos capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Tenemos? Leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas 3, 11. ¿Lo tenemos? Leamos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Uno más. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Ya casi al final. Hebreos capítulo 10, versículo 38. ¿Qué pondrá este versículo? Hebreos 10, 38. Leamos juntos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo por su fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, mas el justo vivirá por fe. 4 pasajes que dicen prácticamente lo mismo. ¿Y cómo se titulará la palabra de hoy? Mas el justo
por la fe vivirá. Si empezamos en el principio, ¿no? Habacuc capítulo 2, versículo 4. Hoy yo quiero exponer esta palabra. La semana que viene tendremos el seminario, hemos dicho nuestra oración, ¿no? Estamos preparando almas, estamos preparando seres queridos para que vengan aquí a este lugar a escuchar la palabra de Dios. No porque nosotros digamos que tenemos la razón, sino porque es Dios el que tiene la razón. Y nosotros debemos enseñar a las personas que no hay otra manera de ir al cielo, que no hay otra manera de agradar a Dios, que no hay otro camino para llegar a la vida eterna, que Jesucristo es la verdad, es el camino, es la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Y a través de Él solo se puede venir por un medio. ¿Cuál es? La fe. Solo a través de la fe, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero esto Habacuc ya lo conocía. No sé si han leído este profeta menor, Habacuc. Habacuc profetizó al sur, a Judá, allá por el año 600 a.C., antes de que Nabucodonosor viniese con sus tropas, destruyese Jerusalén, destruyese el templo y se llevase cautivos a Daniel y a toda la tropa. Una cosa no entendía Habacuc: cómo Dios iba a castigar al pueblo de Israel, al pueblo, a la nación de Judá, con un pueblo que era más impío que ellos, con un pueblo que era muchísimo peor que ellos. Por eso Habacuc no entendía nada. Pero ¿cómo que vas a utilizar a unos más pecadores que nosotros para castigarnos? Y Dios está diciendo sí, que sí va a ser su palabra. Él va a utilizar a los caldeos. Los caldeos eran los babilonios. Y Dios utilizará a esas personas para castigar al pueblo de Israel por su rebeldía. Entonces aquí llegamos a esta palabra. Cuando dice, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Está advirtiendo el Señor, está advirtiendo Dios de que tarde o temprano vendrá el castigo a la desobediencia. Pero hay una palabra de consuelo. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren, los cristianos solo necesitamos una cosa. ¿Saben qué es? Fe. Sí, pero la fe, el mundo está lleno de fe, ¿no? Sí, es cierto. No hay lugar donde no haya fe. ¿Pero qué tipo de fe? Normalmente aprendemos, también en el seminario intentaré exponer esto. Hay diferentes tipos de fe, ¿no? Pablo habla, por ejemplo, de una fe náufraga. ¿Cuál es la fe náufraga? Esa que se queda en el camino. Una fe que no te lleva a ninguna parte. Una fe que zozobra, que se hunde y que se ahoga. Santiago habla de una fe muerta. Es una fe sin obras. Sí, hay gente que dice que tiene fe, pero luego no hay obras. No hay obras buenas, no hay obras de justicia. Es una persona simplemente religiosa que muestra tener una determinada creencia, una religiosidad, pero no deja de ser eso, apariencia. Y Santiago dice que la fe sin obras es como un cuerpo que no tiene espíritu, está muerto. Pues esa fe también es muerta en sí misma. También nos habla la palabra de una fe vana, ¿no? Pablo en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana. Pero hay fees que sí son vanas. ¿Cuáles? Aquellas que no están asentadas en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos llegar a la conclusión que la mayoría de las fees que hay en esta tierra son incorrectas. La fe del católico es incorrecta, la fe del testigo de Jehová es incorrecta, la fe del mormón es incorrecta, la fe del musulmán es incorrecta. Todas las fees de las religiones que se basan en obras humanas son incorrectas. No sirven para nada. Por eso nosotros nos aferramos a la fe verdadera. Y no porque lo digamos nosotros, vuelvo a repetir, es la palabra misma de Dios la que existe en esto. El justo, por la fe, vivirá. Y necesitamos comprender qué significa eso para que verdaderamente vivamos en fe. Porque, hermanos, me temo que muchas veces no vivimos por fe. Vivimos por obras, vivimos por vista. Pero la palabra nos dice que nosotros no somos de esos que viven por vista, sino que vivimos por fe. Entonces yo quiero, es mi anhelo, comprender bien qué significa esto de el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué siendo un profeta menor el que dice esto? Un profeta que no se conoce nada de él, de su vida, no se sabe nada, absolutamente nada, sino que profetizó en esta época. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esa expresión, esa frase inspirada por Dios aparece en 3 ocasiones.
mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo vivirá por fe. Debe ser importante, ¿no? Para que se repita 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Será importante o no? Muy importante. ¿Ustedes son salvos? El salvo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Miren lo que dijo Charles Spurgeon acerca de este pasaje. Y sobre todo hablando de cómo comienza este pasaje, porque aquí comienza con la antítesis, con el otro polo, el polo opuesto de el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es? El soberbio, el arrogante. Dice así, ¿no? Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No podemos dividir este versículo y ponerlo en 2. Va junto. ¿Por qué? Porque por un lado está el orgullo y por otro lado está la fe. ¿Ustedes saben por qué muchas personas no reciben la salvación? Solo hay un motivo por el cual no reciben la salvación. Orgullo. El orgullo del corazón. Puede haber aquí algunas personas que han escuchado el seminario y a lo mejor no exageraría 10, 15, 20 veces, pero no es salvo. O no es salva. ¿Por qué? Su corazón es orgulloso. Y piensa que por sus obras él puede ser justificado delante de Dios. ¿Sabe qué ocurre? Cuanto más seminarios ve, su corazón se vuelve más duro. Y cada vez, en lugar de ser más fácil recibir la salvación, cada vez se hace más difícil. Por eso tenemos que tener cuidado. El orgullo es muy peligroso. El orgullo está en todas partes. En todas partes donde tú vayas está el orgullo. Incluso en la iglesia está el orgullo. Aquí hay muchos orgullosos. Y aparentemente no lo somos. Pero ustedes solo díganme, pastor, qué buena palabra hoy, y mi corazón se llenará de orgullo. Pastor, qué buen trabajo está haciendo, la iglesia está llena, y mi corazón se llenará de orgullo. Me hincharé cual palomo. Así, ¿no? Les iba a leer. Spurgeon. Si hay un pecado que es universal, es este. Hablando del orgullo. ¿En dónde se encuentra? Caza entre los más altos y elevados del mundo y allí los encontrarás. Y luego ve y busca entre los más pobres y los más miserables y allí lo encontrarás. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos de un mendigo como en la túnica de un príncipe. En una ramera puede ser tan orgullosa como un modelo de castidad. El orgullo es una criatura extraña, nunca se opone a su alojamiento, vivirá bastante cómoda en el palacio y vivirá igualmente a sus anchas en una choza. ¿Hay algún hombre en cuyo corazón no aceche el orgullo? ¿Qué opinan? ¿Hay algún corazón en el que no se haya orgullo? Medite. Mientras cambio la... Ya. ¿Han meditado? Amén. Vale. ¿Hay algún corazón en el que no se haya orgullo? Todos los corazones son orgullosos. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado. Hay una historia que cuentan. John Bunyan, ¿saben quién fue John Bunyan? El autor de un libro muy hermoso. El primer libro que me leí después de recibir la salvación, El progreso del peregrino, muchas veces lo he recordado aquí, que lo lean. Es un libro que enseña cómo una persona puede recibir la salvación siguiendo, ¿cómo les diría yo? El corazón de Cristo, ¿no? John Bunyan escribió ese libro encerrado en una prisión porque él predicaba el Evangelio. Pero él antes predicaba libremente, antes de ser encarcelado. Y una vez alguien se le acercó y le dijo, qué buen sermón hoy. Y las palabras de John Bunyan a este hermano o a este hombre dijo, ya llegas tarde. Llegas tarde porque el diablo eso ya me lo dijo antes de bajar del púlpito. En resumidas cuentas, el orgullo puede aparecer incluso en un momento piadoso, en un momento hermoso de predicación de palabra. Ahí el orgullo puede hacer su acto de presencia. ¿Ustedes saben cuál fue el primer pecado del universo? No estoy diciendo en la tierra, en el universo.
¿Cuál fue el primer pecado del universo? El orgullo de Satanás. Pero Satanás no siempre se ha llamado Satanás. Él era Lucero o Lucifer. Si buscamos en Ezequiel capítulo 28 encontraremos ahí por qué él fue desterrado de los cielos. ¿Lo buscamos? Ezequiel. Vamos a buscar 28. Ezequiel 28. Además lo tenemos ahí cerquita, ¿no? Antes de Daniel, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 17. Ezequiel 28, versículos 11 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Os leo. Ezequiel 28, versículo 11 al 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así. El rey de Tiro, cuando se dirige el Señor al rey de Tiro, se está dirigiendo a Satanás, porque el rey de Tiro estaba siendo gobernado por Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ven, no puede ser un rey, no puede ser el rey de Tiro, porque el rey de Tiro no estuvo en el huerto de Edén. Satanás sí estuvo en el huerto de Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. ¿Ven? El príncipe de Tiro no podía estar en el monte de Dios, en los cielos. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, ahí subráyelo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Este es Satanás, este es Lucifer, este es Lucero, que fue desterrado del reino de los cielos por un pecado. ¿Cuál? El orgullo. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el orgullo es muy peligroso. Igual que el justo por la fe vivirá, se repite varias veces, hay otra frase, otra enseñanza que se repite también varias veces. ¿Saben cuál es? Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Eso lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Lo podemos encontrar en Santiago capítulo 4, versículo 6. Y lo podemos encontrar en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, ¿cuál es la operación que hace Dios en los corazones de los hombres? Cuando Dios ve un corazón arrogante, ¿qué hace? Dios se endurece. Cuando Dios ve un corazón humilde, ¿qué hace? Le da gracia. ¿Y qué mayor gracia hay que la salvación? Por eso, para recibir el perdón de pecados, para recibir a Cristo en tu corazón, ¿sabes qué tienes que tener? Un corazón humilde. Un corazón, ¿cómo diría? En ruinas. Un corazón pobre. Un corazón débil. Un corazón entregado. Porque de esa manera Dios puede obrar en ese corazón. Dios a un corazón soberbio, ¿qué hace? Lo endurece más, como ocurrió con el faraón, ¿no? El faraón estaba duro su corazón, no quería dejar salir al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Endureció más su corazón. Sin embargo, cuando Dios ve el corazón humilde, contrito y humillado, dice que a él no desprecia y Dios da gracia. Porque por gracia sois salvos, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Has meditado y escudriñado este versículo? Ahí te dice la esencia de la salvación. Si la carta de los Efesios es muy importante, este versículo es el corazón de la carta de los Efesios. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo es uno salvo?
gratuitamente, por gracia. Eso significa, palabra griega, caris, de caridad, de misericordia de Dios. Dios nos salva, ¿por qué? Porque Él quiere. No por nosotros mismos, que seamos buenos, guapos, inteligentes, sabios. No. Por gracia sois salvos. ¿Y qué medio utiliza el Señor? ¿Por medio de? ¿Por medio de? La fe, no hay otro medio. Y para que no haya dudas, esto no de vosotros. Tú en la fe no has podido, o sea, tú en tu salvación no puedes poner ni un 0,0000001. Nada, no puedes poner nada, no puedes añadir nada. ¿Saben qué, hermanos? Si se pudiese, no se puede, ¿vale? Yo sé que no se puede. Pero si se pudiese, y de nosotros dependiese nuestra salvación, aunque fuese un 0,0000001, en el cielo, que no se puede, tendríamos orgullo. Diríamos, yo es que he puesto 0,0000001 para venir aquí. Tú no. ¿Entienden? Por eso no podemos poner nada. Y termina diciendo Pablo, para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque cuando hacemos obras, ¿saben qué pasa? Que nos gloriamos. Nos gloriamos en nuestras obras. Y no puede ser así. Mas el justo por la fe vivirá. Continúa diciendo Habacuc, ¿no? Volvemos ahí, ese pasaje. Dejamos ya Ezequiel 28 y nos vamos a Habacuc capítulo 2. Habacuc 2, versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué hace que una persona sea orgullosa? Nos ha explicado, por ejemplo, Charles Spurgeon, que el orgullo lo podemos encontrar en todos los lugares. La palabra de Dios nos enseña que el orgullo ya estaba en los cielos, en el corazón de Satanás. En el corazón de Lucifer se halló maldad, y la maldad le llevó a ese orgullo. Su belleza, su hermosura le hizo enorgullecerse. La Biblia también nos cuenta que, Apocalipsis capítulo 20, que cuando el reino milenial se acabe, volverá a haber orgullo en la tierra. Y todos los hombres atacarán, querrán destruir Jerusalén y atacarán a Cristo mismo. Estará reinando Cristo. Y dice que Satanás será liberado después de los 1000 años por un periodo corto de tiempo para engañar a los hombres. Y los hombres volverán a ser engañados y seguirán a Satanás. Esa última guerra, cuando Dios destruya todas las cosas. Y después de eso habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron y el mar ya no existía más. Entonces el orgullo está en todos los lugares. ¿Qué podemos hacer los cristianos? Pues aferrarnos a la palabra. Mas el justo por la fe vivirá. Miren, la verdadera fe no mira a uno mismo. La verdadera fe, donde mira a Cristo, más allá de mí. Y este mundo, ¿saben por qué está como está? Porque se mira demasiado el ombligo. Y nosotros no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que ver más allá. Porque por fe andamos, no por vista. Hebreos capítulo 1, ¿qué dice que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe verdadera. Convicción de lo que se espera, tengo certeza. ¿Así? Eso es la fe. Y yo espero lo que no se ve. Creo que será real. Ahora no, pero será real. Entonces el cristiano debe aferrarse a eso más que nunca hoy, en un mundo que no tiene fe, en un mundo que ha perdido la fe. ¿Saben cuando Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 está advirtiendo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él? ¿Qué dice ahí Pablo? Hermanos, no os dejéis engañar por carta como si fuera nuestra o de otros, que esto no ocurrirá, la venida del Señor Jesucristo no ocurrirá antes de que venga la apostasía. Y la apostasía hemos explicado muchas veces que es apartarse de la fe, literalmente. No quiere decir que no crean en Dios, no quiere decir que no crean en Cristo, sino que creyentes o que profesaban ser creyentes abandonarán la fe. ¿Y no está ocurriendo eso hoy? Mucha gente que abandona la iglesia, ¿saben por qué? Porque se lleva mal con el pastor, porque se lleva mal con el hermano, porque han tenido una pelea, porque nadie los comprende, porque nadie los ayuda, porque... ¿Qué están haciendo? No están haciendo otra cosa que mirarse su propio ombligo. Cuando tú no ayudas a alguien aquí, ¿qué ocurre? Pues vaya iglesia, que no me ayudan. Y se van. Nosotros no somos todopoderosos, podemos ayudar un poquito, pero no podemos ayudar en todo. Algunos piensan que son hijos malcriados de Dios.
que Dios tiene que darles cada vez que ellos abran la boca. ¿Es así Dios? Dios ha prometido darnos cosas, sí. Porque ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O quién de vosotros si su hijo le pide pescado le dará una serpiente? Vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará buenas cosas a los que le pidan? Algunos que hacen malinterpretan eso y piensan que Dios les tiene que dar todo. No, eso no es así. A nuestros hijos también nos gusta que se ganen las cosas, ¿no? Que luchen, que trabajen, que se esfuercen. Porque si no, esta vida, ¿qué pasará con ellos? ¿Se los comerá? Dios quiere lo mismo para los cristianos. Sí, yo os ayudaré en aquello que yo considere que necesitéis ayuda. Pero debéis ser independientes, fortalecidos. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? Si os habéis dado cuenta, espero que sí, aparte de Habacuc capítulo 2, versículo 4, ¿cuántas veces más hemos buscado? ¿Cuántas? 3. 3 veces más hemos buscado, ¿no? Habacuc capítulo 2, versículo 4, más el justo por la fe vivirá. Pero luego hemos buscado Romanos capítulo 1, versículo 17, hemos buscado en Gálatas capítulo 3, ¿sí? Versículo 11, y hemos buscado en Hebreos capítulo 10, versículo 38. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? ¿Casualidad? ¿De casualidades? No es casualidad. ¿Por qué está 3 veces? Bueno, porque también este versículo consta de 3 partes. El justo, una, ¿no? Por otro lado, fe, 2. Y tercera, vivirá. Fácil, es fácil, ¿no? Primer lado, justo, o la justicia. Por otro lado, fe, su fe. Y por otro lado, vivirá. Cada uno de estos versículos que hemos buscado, Romanos, Gálatas, Hebreos, explica, interpreta, enfoca la enseñanza en uno de esos diferentes partes. Justicia de Dios, o justo, por otro lado la fe, y por otro lado, vivirá. Y cada uno de estos debemos comprobar en nuestras vidas si existe o no existe, y si es una realidad verdaderamente. Ya saben que la salvación, para recibir la salvación, hay 2 requisitos. ¿Cuáles? Fe y arrepentimiento, ¿no? La fe y el arrepentimiento. Ambas vienen de Dios, porque nosotros no nos podemos arrepentir por nosotros mismos. ¿Cuándo nos arrepentimos? Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando escuchamos que el hombre es vil, pecador. Cuando escuchamos que hay un infierno eterno preparado para el diablo, sus ángeles y para todos aquellos que no acepten a Cristo como su Salvador. Eso lo escuchamos, ¿no? Entonces, al escuchar eso, Dios hace una obra en nuestro corazón. Da arrepentimiento a nuestras vidas para que cambiemos y vayamos en otra dirección. Y aparte va acompañada, porque vienen de la mano, no viene una delante de la otra, viene la fe. El medio, el motor es Cristo Jesús. Porque el justo por la fe vivirá, no hay otra manera. Entonces, hermanos, en primer lugar vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Nuevamente. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque vamos a ver el enfoque que da Pablo a este mismo versículo. Y vamos a ver cómo es diferente en cada uno de los casos. Romanos 1, 17. ¿Están bien? ¿Sí? ¿O están cansados ya? ¿Quieren que acabe ya? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está explicando aquí Pablo en Romanos capítulo 1? Muy sencillo. Versículo 16 dice que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el judío, primeramente, y también para el griego. Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo yo es predicar, y predicar es el energeo, esta palabra griega, energeo, la fuerza, el poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, no es a todo aquel que obra, sino a todo aquel que cree. Al judío primeramente, claro, porque al judío primeramente llegó la palabra. Y también al griego, el griego es el resto del mundo. Y llegamos al versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la justicia de Dios, escúchame por favor, la justicia
de Dios, pone el foco ahí en la justicia de Dios. ¿Cómo se revela? Por fe. Y para fe, esto es importante, no por fe solo, por fe, sino por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Nosotros para recibir la salvación necesitamos fe, ¿no? Con el arrepentimiento. Pero ¿y para vivir nuestra vida necesitaremos fe o no? Por eso, dice aquí, por fe y para fe, porque nosotros, la vida cristiana se fundamenta en la fe, en vivir por fe, en el arrepentimiento y vivir en arrepentimiento. Eso es la vida del cristiano, vivir de esa manera. Por eso aquí Pablo pone el enfoque en ¿qué? En la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de esta tierra? La que cada país considera, ¿no? En diferente país, diferente justicia. Uno aquí puede robar 1.000 euros y no pasa nada. En otro lugar, uno roba 1 euro y le cortan la mano. Eso pasa en algunos países, ¿no? Te pillan robando un pollo o una gallina y te cortan la mano. O como vi yo a un niño que habían cogido robando una manzana y le pasaron un camión, le extendieron la mano en el suelo, le extendieron un camión por encima del brazo hasta que le partieron el brazo al niño, para que aprenda a no robar. Eso es la justicia del hombre, diferentes lugares, diferentes tipos de justicia. Pero lo que brilla más es la injusticia. Porque el pobre paga doble. ¿No? El rico sale normalmente como airoso. Pero esa es la justicia del hombre. Pero ¿cómo es la justicia de Dios? En primer lugar nos podemos preguntar, como se preguntaba Job, ¿cómo será limpio el nacido de mujer? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Pues si ni la misma luna es resplandeciente delante de sus ojos, cuánto menos el hombre que es calal, vil, y que bebe iniquidad como agua. ¿Qué está diciendo Job? Que somos lo peor de lo peor. Y que no parecemos tan malos porque muchas veces nos disfrazamos de religiosos. Muchas veces nos ponemos la careta de creyentes en algo. Y quedamos muy bien, adornamos iglesias sentados con cara de qué bien, que Dios te bendiga. Pero a la hora de la verdad por dentro, algunos están llenos de pudredumbre y podrida llaga, como diría Isaías en el capítulo 1, ¿verdad? Nosotros necesitamos que Dios nos revele su justicia. ¿No? Porque sin la justicia de Dios, en nosotros yo no puedo ir a Dios. Dios es justo, Dios es santo. ¿Quién puede estar delante de Dios? ¿Ustedes pueden estar delante del rey Felipe VI? ¿Ustedes se pueden presentar delante de él? Tú tienes que pedir audiencia. El rey te tiene que conocer. El rey tiene que saber qué quieres. Y no es tan fácil presentarse delante del rey de España. ¿Y quién es el rey de España? Al fin y al cabo es un mindundi, ¿no? No es nadie. Al lado del rey del universo, ¿quién es el rey de España? Nadie. Aquí sí, es el rey. Todo el mundo le quiere dar la mano. Todo el mundo quiere hacerse una foto con él. Pero a ojos de nosotros, a ojos de Dios, no es nadie. Porque Dios es el Todopoderoso. ¿Y quién puede estar delante del Todopoderoso? Solo aquel que ha sido justificado por el Todopoderoso. Solo aquel que ha sido recibido, aceptado por el Todopoderoso. Y eso solo se hace mediante una manera: la fe en la sangre de su Hijo, Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir Pablo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se muestra. ¿Dónde? ¿Qué es el Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, nos enseña qué es el Evangelio. Que Jesucristo, ¿quién era? Que era Dios. ¿Qué hizo? Dio su vida por nosotros, que Jesucristo murió, que fue enterrado, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Y por qué Cristo resucitó? ¿Por qué Cristo resucitó? Para nuestra justificación. Miren, si Cristo hubiese muerto y no resucita, ¿qué habría pasado? Nosotros seguiríamos muertos en delitos y pecados. Pero Él resucitó. ¿Significa? Que Él fue justificado. Y si Él fue justificado, ¿qué significa? Que todos aquellos que en Él creen son justos, son justificados. Por eso Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Vamos al siguiente pasaje, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Acompáñame un poquito más. Gálatas 3:11.
Donde si Pablo a los hermanos de Roma pone el énfasis en la justicia de Dios, el justo, dice la Escritura, ¿quién justificará al impío? Dios justifica al impío a través de la muerte de Cristo. Gálatas capítulo 3, 11. Volvamos a leer juntos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Dónde pone aquí Pablo el énfasis? Muy claro, en la vida. En la vida. En la vida cristiana, en este caso. ¿Cómo uno puede vivir correctamente la vida cristiana? Por fe y para fe. Uno no puede vivir la vida cristiana correctamente si no tiene fe. Algunos cristianos, hermanos, viven por devociones. Otros cristianos viven por obras. Ay, yo hago obra. ¿No han escuchado así muchas veces? A veces es triste, de verdad. Y miren, escúchenme, lo voy a decir y si lo repetiré muchas veces, cuando se tenga que repetir. Yo aquí no quiero ser descortés, ¿vale? ¿Se me entiende? No quiero ser descortés. A veces parece que estoy enfadado. No, no estoy enfadado. Me indigno. A veces me indigno porque la palabra de Dios es tan clara. Pero no me enfado, ¿vale? No me enfado. Y tampoco quiero faltar al respeto a nadie, ninguna creencia. Yo antes era católico, yo no tengo nada en contra del católico apostólico romano, pero están equivocados. Y no sería cristiano verdadero si no le digo que están equivocados. Yo no le puedo decir, venga, vale, tranquilamente, no pasa nada, tú crees lo tuyo, y callarme sabiendo que le va a llevar al infierno, creyendo su fe. Pero de igual manera, entre los cristianos evangélicos hay personas que están equivocadas. Y no pasa nada porque hagamos volver del error al que está confundido, ¿o no? ¿Sí o no? Esto no es como alguien que lleva la cara manchada y tú te ríes y no le dices nada. Es una broma, ¿no? Así algunas veces pasa, ¿no? Tú ves a alguien que imagínate que lleva, no sé, un papel en la espalda que pone soy bobo. Pero tú no le dices nada. Pero es una broma, ¿no? Luego se dará cuenta en casa que llevaba un papel en la espalda que ponía soy bobo y todo el mundo se ha reído de él. Pero eso es una broma. Pero cuando hay personas que dicen que creen en Cristo Jesús, pero piensan que si ellos cometen un pecado se van al infierno, yo de verdad no sé en qué Cristo creen. En el mío no. Y eso es lo que me duele. Que sean iglesias que se denominan cristianas, puedes decirles pentecostales o puedes decirles carismáticos, puedes llamarles como quieran, al fin y al cabo ellos son cristianos o dicen ser cristianos. Pero predicar a un Cristo que salva a medias no es predicar a mi Cristo. Mi Cristo es el Salvador, no el casi Salvador. Mi Cristo es el Redentor, no el medio Redentor. Y yo no puedo ayudarle a Él, aunque Él me pida mi ayuda. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Para lo único que Cristo me quiere es para que yo abra mis labios y predique sus bondades. Para eso es lo único que me quiere. Y me lo permite. No es que me necesite, me lo permite. Porque el día que no lo haga, me borra del mapa. Entonces debemos insistir en esto. Aquí Pablo insiste a los hermanos de Galacia. ¿Qué ocurría aquí? Ocurre como en muchas iglesias cristianas, que se vuelven a las obras. Los hermanos de Galacia habían empezado bien, dice Pablo, habíais empezado bien por el Espíritu, pero ahora habéis terminado por la carne. Habíais empezado bien por la gracia, pero ahora estáis otra vez en las obras. Porque había unos llamados los judaizantes, que empezaron a decir que no, que hay que circuncidar a los niños, que no, que hay que guardar el día de reposo, que no, que hay que lavarse las manos antes de comer y después de comer, que no, que hay que guardar las fiestas solemnes, que no se puede comer cerdo, que no se puede no sé qué. Así, lo mismo que la tradición judía. ¿Y Pablo qué les dice? Insensatos. Insensatos significa sin entendimiento. ¿Vais a volver a obras de justicia? Dice aquí. Versículo 8, capítulo 3, 8. La Escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ven, Dios había de justificar, lean despacio, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En resumidas cuentas, ¿qué está diciendo Pablo? El justo por la fe vivirá. Que la vida cristiana no se trata de cumplir la ley, porque por encima de cumplir la ley hay otra cosa, que es la gracia. Pero no nos vayamos por peteneras o por los cerros de Úbeda, porque algunos malinterpretan también esto. ¿Y qué hacen? Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Así? ¿Hacemos así? A esos denominan algunos salvos siempre salvos, ¿no? Por ejemplo, esos hermanos que están en iglesias pentecostales, esos carismáticas, dicen, claro, es que vosotros es muy fácil, como sois siempre salvos, podéis vivir de la manera que os dé la gana, porque como sois siempre salvos. Pero eso simplemente es una excusa. Verdaderamente, ¿quién vivirá por fe? Es decir, vivirá por fe en el sentido de Gálatas 3. ¿Quién llevará una vida correcta delante de Dios? Aquel que ha entendido lo que es la ley, aquel que ha entendido para qué se dio la ley, y aquel que ha entendido que Cristo murió por cumplir la ley. ¿Él cumplió la ley o no la cumplió? Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Y Él cumplió la ley. Él la cumplió en mi lugar. Pero los que hemos recibido esa salvación por fe, ¿cómo debemos vivir ahora? Con un corazón lleno de gratitud por la fe en aquel que nos salvó y que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Han entendido, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivirá el justo? Por la fe en Cristo Jesús. Por último, Hebreos 10:38. Gálatas pone el énfasis en la vida cristiana. ¿Qué nos queda? Bueno, saben que Hebreos 10 va antes de Hebreos 11, ¿no? De toda la vida. Hebreos 10. ¿Y por qué digo Hebreos 11? Bueno, porque Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Dónde estará aquí el énfasis? Muy sencillo, en la fe. ¿Por qué sabemos eso? Lee el versículo anterior. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿En qué tenemos fe los cristianos? ¿Ustedes en qué tienen fe? Bueno, en primer lugar tenemos fe en que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, ¿no? Tenemos fe. Tenemos fe en que Jesucristo nos ha abierto puerta en el reino de los cielos. Y que cuando yo muera, ¿a dónde iré? ¿Dónde me despertaré? ¿Dónde abriré mis ojos? En el paraíso con el Señor. ¿Creen eso? ¿Tienen fe? Sí. Pues aquí dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto nos lleva a vivir en una vida para fe. Es decir, ya fuimos salvos por fe, pero mi vida tiene que ser iluminada por una fe continua. ¿Entienden esto? Mi fe continua. ¿Y qué significa? Muy sencillo. Que pase lo que pase, yo iré al cielo. Que pase lo que pase, Cristo me ama. Que tenga o no tenga dinero, que tenga o no tenga trabajo, que tenga o no tenga salud, que tenga o no tenga preocupaciones, Cristo jamás dejará de amarme. ¿Por qué? Porque yo creo en Él. Eso es la fe que mueve montañas. Mire, literalmente no vas a ver montes moverse, ni sicómoros desarraigarse, pero tú verás cosas mayores. Porque cada uno de los que están aquí, que han sido cambiados, transformados, no por sus obras de justicia, sino por la fe
de aquel que justifica al impío, por la fe en Dios, por la fe en Cristo, nuestra vida cambia. A veces muy lenta, sí es cierto. A veces parece que ni pasaran los años, ¿no? Hay personas que pasan años y dicen, wow, ¿qué hace esta persona que no envejece? ¿Así no? Yo conozco varios que los veo, están iguales. Y me miro yo al espejo y digo, wow, estoy decrépito. Parece que los años que debería haber pasado él, los he pasado yo, el doble. ¿Calidad de vida puede ser? No lo sé. Pero hermanos, nosotros tenemos la esperanza. Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, Hebreos 10:38, ¿dónde pone el énfasis? Pues en la fe. El justo vivirá por su fe. ¿Y qué ocurre cuando esa fe es vana? Cuando esa fe es falsa, cuando esa fe es náufraga, esa persona se desaparece. No tenía una fe correcta. Y ya saben lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú por tus obras no vas a agradar a Dios. Pero tú, por tu fe, podrás agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice así: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice ese pasaje. Juan 3, 18. El que cree, el que tiene fe en Él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo es que esto lo pone en tiempo futuro? Ya ha sido. O sea, pasado, ya ha sido condenado. Uno que cree no es condenado, pero el que no cree dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Recuerden, Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios sabe perfectamente aquí quién va a creer y quién no va a creer. No porque diga tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, como dicen los que enseñan la doctrina de la predestinación, ¿no? Dicen que Dios escogió a unos pocos y al resto Dios los condenó. Y Él escogió según Él quiso. Tú. Sí, la palabra dice que según el puro afecto de su voluntad nos hizo nacer y nos hizo renacer. Pero Dios no escoge aleatoriamente a ti. ¿Cómo obra Dios? Muy sencillo. Dios expone su palabra y espera reacción de corazón. ¿Han escuchado? Dios expone su palabra, porque su palabra es vida. Su palabra es lo único que nosotros necesitamos. Y Dios espera una reacción del corazón. Como a ti cuando te cuentan una mala noticia. ¿Y tú qué dices? ¿Qué sientes? Te cuentan que 200 personas han muerto en Valencia ahogadas entre el fango, el lodo. Niños pequeños. ¿Y tú qué dices? Oh. Vale. ¿No sientes nada en tu corazón? Algunas personas lloraron. Otros piensan que es como una película. Tú en las películas ves las películas y ves gente que muere, ¿no? Matan a uno, y tú ahí comiéndote la palomita. Sí. Algunos piensan ya que la vida real es eso, es como un cine y tú te comes tus palomitas. Pero el cristiano no debe ser así. Tenemos que tener un corazón totalmente diferente. Aquí el problema es que hay unos que creen y hay otros que no creen. El que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hasta aquí, hermanos, entendiendo estos tres pasajes que explica el Nuevo Testamento, el justo por la fe vivirá, ahora necesitamos algo muy importante. Para nosotros enseñanza práctica, ¿qué significa vivir por fe? ¿Quieren saberlo? Yo necesito saberlo y necesito implicarme en ello día tras día en mi vida. Entonces, ¿qué implica vivir por fe? Bueno, en primer lugar, el hombre de fe es incomprendido
en medio de esta sociedad. ¿Han escuchado? Si tú verdaderamente eres un hombre de fe, tú serás un bicho raro. Así, ¿no? Así me han entendido mejor. Si tú eres verdaderamente una persona de fe, un hombre de fe o una mujer de fe, tú serás un bicho raro. ¿Saben por qué? Porque no encajas con el estándar del mundo. Tú no vas a encajar en los gustos del mundo. Por eso al cristiano se les conoce de muchas maneras, y una de esas es los salmones, ¿no? ¿Saben que los salmones son peces que van contra la corriente, ¿no? Para llegar donde ellos nacieron, poner sus huevas, morir y después de muertos alimentar a sus crías. El salmón sube contra la corriente, pero ir contra la corriente lo pone a muchos peligros. ¿Cuáles? El oso, por ejemplo, ¿no? Esos vídeos que nos muestran documentales, que está el oso así, espera que el salmón salte, porque no puede ir nadando, porque si nada, siempre contra la corriente, se agota. Entonces, ¿qué es más fácil? Saltar. Salta. Y es ahí cuando el oso, ¡wow!, lo engancha. O los pescadores también son un peligro para el salmón. Pero él sí o sí seguirá contra la corriente. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que nosotros éramos, ¿cómo? Siguiendo la corriente de este mundo, dice. Que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Íbamos a favor de corriente. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. ¿O no es lo más fácil ir a favor de la corriente? ¿Para qué le vas a llevar la contraria? Sin embargo, el cristiano verdadero, el hombre de fe, la mujer de fe, será un bicho raro e irá contra la corriente de este mundo. Estará en contra del aborto, estará en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, estará en contra de las cosas que el mundo está a favor. Porque él va a favor de ¿quién? A favor de la palabra de Dios. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. Entonces apúntate esto. Tú serás un incomprendido, sí o sí. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 habla de dos tipos de puertas. Habla de una puerta ancha, que da, esa puerta ancha ¿dónde da? A un camino espacioso. Y hay una puerta estrecha, que da a una senda estrecha. ¿Sí? Puerta ancha, camino ancho. Puerta estrecha, senda estrecha. ¿Por dónde van? ¿Cuántos van por la puerta ancha y por el camino ancho? Muchos, muchísimos, a tropel, como en las rebajas, ¿no? De enero, así. Uy. Y por la puerta estrecha, ¿quién va? Pocos son los que la hallan. Son tan pocos que en muchas ocasiones estás solo. Te sientes solo. Te sientes un incomprendido. Te sientes un marginado. Salida fácil. Me voy con ellos. Esa es la salida fácil del creyente débil. Esto es muy cansado, yo no puedo. Me voy con ellos. Luego me arrepiento. No, hermanos, que no sea ese nuestro corazón. Piensen en Noé. ¿Ustedes han pensado en Noé alguna vez? Noé dice que era perfecto en todas sus generaciones. ¿Qué significa esto? Que toda su familia eran creyentes, vamos a decir así, no creyentes. Era una familia de cristianos del Antiguo Testamento. ¿Y Dios qué le pide a Noé? Noé, yo he visto la maldad de este mundo. He visto que el corazón de los hombres es continuamente el mal. Vas a hacer esto, porque yo he decidido el fin de todo ser humano y de todo animal. Pero Noé, vas a hacer esto. Vas a construir un arca. Un arca no es que vaya a construir un velero, un barco velero, no. Noé lo que tenía que construir era un ataúd. Literalmente es un ataúd. Un arca, un arcón. Solo tenía una ventana, una puerta. Es un ataúd. ¿Has visto los ataúdes de ahora? Tiene una ventanita para que tú veas al difunto. Así, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Para despedirte, ¿no? Una ventanita, luego cierran la ventanita y... Eso mismo ocurrió en la época de Noé. Ese barco, esa arca, ese ataúd, solo tenía una ventana, una puerta. Y Dios cerró la puerta. ¿Sí? Pero si pensamos más allá, ¿qué le pidió Dios? Que la construyera por fe. ¿O no? Ustedes saben que antes del diluvio nunca había llovido sobre la tierra, dice así la Escritura, ¿no? Sino que un vapor de agua regaba toda la tierra. Un vapor de agua regaba la tierra. No había nubes, no había tormentas. Eso dice la Escritura. Entonces Noé estaba construyendo un barco para una lluvia que él no sabía qué era eso de llover. Lee la Biblia, lo pone, ¿eh?
Noé, cuando Dios le dice, construye un barco porque voy a mandar un diluvio. ¿Diluvio? ¿Qué es eso? ¿Que va a llover? ¿Llover? ¿Qué es eso? Bueno, que va a haber agua por muchos sitios. Por arriba y por abajo. Las cataratas del cielo fueron abiertas. Los abismos, las fuentes del abismo fueron rotas. Pero Noé, ¿cuántos años estuvo construyendo el barco? ¿El arca? ¿El ataúd? Más de 100 años. ¿Tú te imaginas 100 años construyendo un barco, un arca, un ataúd? En la tierra de Mesopotamia, es una llanura, la costa más cercana está a unos 500 kilómetros. Es como poner un astillero o hacer un transatlántico aquí en la explanada de la piscina, ¿no? Donde quieran. Aquí en Tarancón, que estamos, ¿dónde estamos Tarancón? Estamos en el centro, ¿no? ¿Se burlarían de Noé? ¿Se burlarían? Ahí está el loco del arca, el loco del barco. Vamos a reírnos de él. ¿Cómo va el barco? ¿Va bien? Le faltan velas y el timón. No iba a tener timón, no iba a tener velas. Porque Dios iba a ser el timón, Dios iba a ser las velas. Pero Noé construyó el barco por Hebreos capítulo 11, ¿no? Versículo 7, por la fe, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, la lluvia no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué implica vivir por fe? Ir en contra del mundo. ¿Vale? ¿Entienden eso, no? ¿Qué implica vivir por fe? Bueno, que el hombre de fe, la mujer de fe, estará en contra de todo el mundo. Y sigamos así, hermanos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo contra vosotros toda clase de males mintiendo. ¡Estáis locos! ¡Qué aburrimiento! ¿Qué hacéis ahí en la iglesia? ¿Todo el día metidos en la iglesia? ¡Bah! ¡Qué pérdida de tiempo! Bueno, eso es Satanás atacando tu fe. Ah, pues tienes razón, con todas las cosas que tengo que hacer en casa. Miren, hermanos, ha habido personas que no han venido a escuchar la palabra para ir al supermercado. Y yo cuando pienso eso, digo, bueno, está bien que no vengas a la iglesia porque estés enfermo, ¿no? Está bien que no vengas a la iglesia porque tu trabajo te lo impide. Pero que no vengas a escuchar la palabra porque te vas al supermercado. ¿Pero qué piensas tú que se está haciendo aquí? ¿Hablar? Los domingos habla Julián o otro pastor que venga y los miércoles nos ponemos aquí un vídeo. Ah, claro, es que es eso, como un vídeo lo puedo ver en mi casa después. Pero hay algo muy importante que está reunido y es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden por qué nuestra fe a veces es tan débil? Porque cualquier cosa nos aparta de la palabra de Dios. El supermercado, no sé qué. En segundo lugar, para vivir en fe, ¿saben qué necesitamos? Comprender que el hombre de fe y la mujer de fe, algunas ocasiones, no nunca, sino algunas ocasiones no va a haber una respuesta inmediata. ¿Entienden? ¿No? ¿Me he explicado bien? Lo repito. ¿Qué implica vivir por fe? Bueno, implica esto, que tú vas a pedir a veces cosas y no van a venir de forma inmediata. Si pensamos que Dios nos va a tapar la boca siempre que la abramos, ¿qué ocurrirá? Bueno, que Dios no será nuestro Señor, será nuestro esclavo. ¿O no? Dios será nuestro esclavo, no nuestro Señor, porque decimos esto, aquello, lo de más allá, mi enfermedad, mi trabajo, mi esposa, mi esposo, mi tal. Si cada vez que tú le pides algo a Dios, Dios te lo concediese, ¿qué pasaría? Lo primero, tendríamos un mal padre. Porque nosotros cuando le concedemos todo a nuestros hijos, ¿qué estamos siendo? Malos padres. Y mea culpa. Hay que dar lo que necesitan recibir. Cuando necesitan castigo hay que castigar, cuando necesitan abrazo hay que abrazar. El problema es encontrar el equilibrio. Pero Dios no es un mal padre. ¿Y saben qué hace Dios? Nos dice, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, necesitamos entender que Dios no siempre va a contestar nuestras oraciones. A veces contestará, de forma rápida si es necesario, pero otras veces no, se esperará.
Incluso aquí, como dice Hebreos también capítulo 11, dice que algunos de ellos murieron y no recibieron, pero murieron en esa esperanza. ¿Ustedes piensan que Pablo, durante todas sus peripecias, sus peregrinaciones, sus predicaciones, no estaría como nosotros hoy en día esperando a que Cristo venga en las nubes del cielo? Y Pablo murió y no vio a Cristo venir en las nubes del cielo. Ahora nosotros estamos en esta época, 2000 años después, esperando que Cristo venga en las nubes del cielo, como dice Tesalonicenses, ¿verdad? Con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros transformados. Y tenemos ese anhelo, ¿sí o no? Sí, pero a lo mejor morimos y no ha venido Cristo. Entonces el Señor sabe que no siempre va a haber respuesta, pero que nosotros tenemos que vivir en fe y por fe. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11-12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, hermanos, Dios a veces solucionará algunos problemas y Dios a veces permitirá los problemas. ¿Saben para qué? Para que nuestra fe sea perfeccionada. En tercer lugar, bueno, de ejemplo de esto podemos sacar, ¿no? Pero con que les ponga solo uno, Job. ¿Tú te acuerdas de Job, no? Ustedes saben que Job se murió sin saber por qué Dios le había hecho eso. Job, saben que perdió sus hijos, perdió su casa, perdió sus criados, perdió todas las cosas. Sí sabemos al final que Dios le restauró todo. Pero Job no entendía. ¿Pero por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios ha hecho esto? A veces nosotros no entendemos por qué Dios hace cosas en nuestras vidas, pero tú no tienes que entender. Es como si nuestros hijos pequeños... Oye, papá, ¿y por qué? No, ¿por qué no? Tú haz. No tienes que entender. Miren, nosotros a veces como que necesitamos saberlo todo de Dios. No necesitamos saberlo todo. Por eso Dios no nos ha revelado todo. Dios nos ha revelado lo que Él ha querido. Pero Dios nos pide que también vivamos algunas cosas por fe. Entonces, vivan así de esta manera. Aunque no entiendan, a veces les pase como a Job, que a veces no entiendan. Pero aunque no entienda, yo sé que hay un Dios detrás de todas las cosas que pasan en mi vida. En tercer lugar, les decía, el hombre de fe, la mujer de fe, ¿saben qué hace? Anticipa el futuro, sabe aprovechar y sabe entender lo que vendrá después. ¿Hay alguna cosa en la Biblia que no haya ocurrido? ¿Ha ocurrido todo lo que explica la palabra? ¿Y ocurrirá lo que la palabra enseña? Sí. ¿Entonces nosotros estamos preparados para el futuro? De eso se trata. Si nosotros nos reunimos aquí en la iglesia es para prepararnos, ¿no? Como las vírgenes. La parábola de las vírgenes de Mateo 25 dice que había dos tipos de vírgenes, ¿no? Sensatas e insensatas. Unas tenían aceite en sus vasijas y otras no tenían aceite. ¿Y qué ocurrió? Unas pudieron pasar a las bodas, las otras se quedaron en la puerta. Aquí en este lugar, en esta iglesia, hay dos clases de personas. Hay unos que están preparados, con aceite en sus vasijas. El aceite representa al Espíritu Santo. Hay otros que no están preparados. Yo no lo sé quién son. Dios sí sabe. Yo no tengo que abrir la puerta, es Dios el que abre la puerta. Es Cristo el que dice, yo vengo a la puerta y llamo. Y el que abre, yo entraré en él y moraré en él. Cuando el Señor dice que hay esos dos tipos de personas, está dando una clara advertencia. Unos se han preparado, otros no se han preparado. Cuando yo tengo la fe correcta, yo me prepararé correctamente. Porque a donde yo voy, yo sé lo que tengo que llevar. Si tú te vas a esquiar a las montañas, ¿qué te llevas? ¿Un bañador, el bikini? ¿Te llevas las chancletas? ¿Te llevas la toalla de playa? ¿El bronceador? Sí, el bronceador sí. Porque saben que el reflejo de la nieve quema, ¿no? Bueno, el bronceador, el protector de la piel. Pero si tú vas a la montaña, no te llevas lo que vas a la playa, ¿no? A lo que yo quiero llegar. Entonces, si tú, ¿dónde vas? A las moradas celestiales, ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas una buena casa? ¿Necesitas que toda tu ropa, todo el armario que hay en tu ropa sea de marca? ¿Necesitas un buen coche? ¿Necesitas un lugar honorable entre los hombres? ¿Necesitamos eso? No. Entonces, que sepas que al futuro donde yo voy, yo no me puedo llevar nada de lo que tengo aquí en esta tierra. En cuarto lugar, el hombre de fe, la mujer de fe, ¿saben qué ocurre en él? Produce buenas obras.
Se producen buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por un lado nos está diciendo que no somos salvos por obras, ¿no? Nosotros no somos salvos por obras, pero dice que Dios ha hecho en nosotros una nueva creación. Somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obrar. Buenas obras. ¿Y qué dice ahí la Escritura? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tú todo lo bueno que tú haces, Dios ya lo había preparado. ¿Y eso por qué? Para que no te lleve la gloria. ¿Has entendido? Todo lo bueno que tú hagas, cuando seas cristiano, todas las buenas obras que tú hagas, ninguna de ellas valen para tu gloria. Porque Dios ya las ha preparado de antemano para que Él se lleve la gloria. Qué pena, ¿no? Todos queremos un poquito de gloria. No, a Dios no se le puede robar gloria. De verdad, hermanos, a Dios no le podemos robar gloria. Y somos unos, permítame esta expresión, chorizos de gloria. Aquí en España al ladrón se le llama chorizo, ¿no? Chorizo. En otros países, en Ecuador, choro. ¿El choro? Sí. O macaco. Así. Delincuente. A nosotros nos encanta robarle gloria a Dios. O intentamos llevarle gloria a Dios. Tener un poquito de gloria. Pero la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. A Dios es la gloria. Entonces, sí es necesario que haya buenas obras en nuestras vidas. Porque Santiago 2 dice que el que tiene fe y no tiene obras, su fe es muerta. Las obras que certifican la fe. Las obras tienen que acompañar a la fe. Si no hay fe, si no hay obras, sí, muerta, fe muerta. Por eso puede ser que yo diga, yo tengo fe, sí, yo creo, pero no hay obras. Significa que tu fe es una fe muerta, difunta. Hemos dicho cuarto. Quinto y último. El hombre de fe necesita comprender que su fe va a ser probada sí o sí. Nuestra fe va a ser probada sí o sí. ¿Por qué Dios va a probar nuestra fe? Bueno, es muy sencillo. Porque en primer lugar hay que probar la fe para ver si es verdadera o es falsa. Dice así la palabra, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás, esto hablando al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, o sea, del desierto. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios va a probar, igual que probó al pueblo de Israel, Dios va a probar nuestra fe. ¿Para qué? Pues para que nosotros mismos veamos si es una fe verdadera o una fe falsa. Pablo lo dice, ¿no? 2 Corintios capítulo 13. Probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no os conocéis a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, a menos que estéis suspensos, reprobados. Examinaos a vosotros mismos. ¿Y cómo puedo examinarme? A la luz de las pruebas. ¿O no? Si tú traes un anillo y le dices al joyero, es oro, y el joyero que te dice, vale. ¿Así? No. Él prueba en la piedra, echa el líquido y ve si es oro o no es oro. Hay que probarlo. O incluso se funde. Si no es oro, ¿qué hace? Se pone negro. Pero si es oro, se purifica. Es más valioso. Dios hace lo mismo con nuestra fe. Entonces, a la luz de las pruebas que Dios envíe, sabremos si tenemos una fe correcta o una fe incorrecta. Por eso, personas venían aquí a escuchar la palabra, fueron probados. ¿Y qué ocurrió? Su fe se halló vana, muerta, náufraga, falsa. Dios nos seguirá probando. ¿Por qué el hombre de fe, su fe tiene que ser probada? Para que sea fortalecida. Si Dios no te somete a prueba, tu fe siempre sería la fe de un niño. ¿A que sí? Si nuestra fe no fuese probada, nuestra fe sería siempre niña, una fe de crío. Pero Dios nos da madurez sometiendo a pruebas. ¿No es la vida misma así?
¿Ustedes por qué se ponen enfermos? Para que el sistema inmunitario se fortalezca, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Por qué tenemos que atravesar la adolescencia, ese periodo tan complejo? Porque después viene la adultez. Hay cambios hormonales que desestructuran todo, pero esos cambios, esas pruebas que ocurren, que luego se superan. ¿Y tú cómo luego ves la adolescencia? Vaya pavo tenía, ¿no? Qué tonto era. Qué tonterías hacía. Así. Bueno, la vida de fe es igual. Cuando vas madurando, vas creciendo y Dios te va enviando pruebas y tú vas superando las pruebas, o incluso en medio de esas pruebas, tú te das cuenta de que vas creciendo, que vas madurando y que ya no hacías lo de antes. Eso es una prueba. Y la fe genuina persevera hasta el fin. La fe tiene que ser probada. El hombre de fe, mujer de fe, tenemos que ser probados para que se manifieste que somos genuinos. ¿Somos genuinos? ¿Somos genuinos? No, no digan sí. Esperen a que venga la prueba. Y sometida a la prueba fe, y superen una prueba, tampoco digan que sí. Perseveren, perseveren, perseveren en la perseverancia. Miren, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quién está hablando aquí? De Abraham, bueno, desde Adán, Abraham, Noé, Enoc, Moisés, tal. Porque todos esos hombres de fe, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Moisés? Hombre de fe, ¿no? Él era príncipe. Y el que dijo, ya no quiero ser príncipe. Y se fue al desierto a ser pastor. ¿Tú harías eso? ¿Tú vives en un palacio rodeado de bellas princesas? ¿Con todos los lujos de la superpotencia mundial de la época? ¿Eres hijo de la hija del faraón? Y tú, sin embargo, lo desechas todo porque tienes puesta la mirada en el galardón. Y te vas a pastorear ovejas. ¿Por qué hizo eso Moisés? ¿Porque era bobo? No. Porque era de Dios. Porque él tenía su corazón en Dios. Como él, el resto de ejemplos. Entonces, hermanos, termino aquí. El justo por la fe vivirá. Vivirá es continuamente, ¿no? Vivirá. Nosotros tenemos que vivir por fe. Si no entendemos bien este pasaje, corremos el riesgo de vivir en la vanidad de nuestros ojos, en los gustos de nuestro cuerpo y en las cosas de nuestro pensamiento. Y de esa manera no se puede agradar a Dios. ¿Vale, hermanos? Entonces aprendamos de este pasaje que el justo vive por la fe. Si son justos, han sido justificados por Dios a través de Cristo Jesús, deben vivir a través de la fe. Vamos a terminar y orar. Señor, te damos gracias. Te pedimos que guardes nuestros corazones, que afirmes nuestros pasos. Sobre todo, Señor, que como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Hay muchas veces que tenemos fe como la mota de polvo. Hay otras ocasiones que parece que tenemos fe como una montaña. Pero, Señor, sabemos que no debe ser así. Tenemos que tener una fe que no fluctúe, no una fe de sube y bajos, sino que tenemos que tener una fe conforme a tu voluntad. Una fe que prospera, que progresa, que crece y que no mengua. Una fe que nos lleva a certezas. Una fe que nos instaure sin temor alguno en el reino de los cielos. Una fe que nos ayude a vivir en un ya, pero un todavía no. Porque ya hemos sido salvos, pero todavía no estamos en el reino de los cielos. Pero en ese desierto en el que nosotros nos encontramos ahora, Señor, tenemos todas las promesas tuyas que son verdaderas y tenemos las certezas, la total certidumbre, la total confianza de que todo lo que has prometido en nuestras vidas, tú lo harás. Por eso queremos vivir, Señor, por fe. Aunque no lo veamos todavía, pero lo esperamos. Aunque no lo tengamos en nuestras manos, pero podemos verlo. Aunque sea de lejos, aunque sea como un zoom de cámara, Señor. Entendemos que recibiremos esas cosas porque tú eres fiel. Ayúdanos para comprender esto y ayúdanos la semana que viene, Señor, en el seminario, para que muchas almas vengan aquí y vuelvan de las tinieblas a la luz y tengan fe y arrepentimiento y tú los salves. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Vale, muchas gracias.